Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre anécdotas que nos han pasado en la vida. Estoy acompañada con Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrea Alvarado y pues hoy vamos a hablar sobre anécdotas de nuestras vidas. Creo que hoy en día a cada uno de ustedes como a nosotras nos ha pasado alguna anécdota, tanto chistosa como triste, diferentes tipos de anécdotas. Y hoy vamos a compartir unas de ellas. Bueno, en mi caso me ha pasado más en mi infancia. Más desgracias me han pasado. Una de ellas fue que a mí me había fracturado esta parte del brazo. Fue cuando yo iba al baño, y al momento de ir al baño yo iba corriendo y me tropiezo. Y cuando me caí de una forma, o sea, no tan bien porque puse todo mi peso en mi brazo. Y pues ahí me fracturé, me mandaron para la casa, después llamaron a mi hermana para que me lleve al hospital. Y cuando llegas al hospital, ahí cuando te atienden, creo que te mueres primero para que te atiendan, porque se demora hartísimo. Bueno, estuvimos como 2-3 horas ahí en el hospital, ya después me atendieron. Me preguntaron de cómo me caí, de cómo me caí y todo. Y me mandaron para ir para la radiografía, si en qué parte está fracturada el brazo. Y bueno, me sacaron la radiografía y me mandaron para que me inyecten una anestesia porque me iban a, como, no sé, a posicionar el brazo como estaba antes. Y bueno, y esperó la anestesia, yo estaba muriéndome de hambre porque no podía comer, porque para que te pongan la anestesia no tienes que comer. Y bueno, me pusieron anestesia, tuvimos que esperar al doctor a que venga y me arregle el huesito. Ya. Y en ese momento el doctor me pregunta así, o sea, preguntándome para que no esté muy nerviosa. Me preguntaba qué profesión quería, o sea, cuál era mi sueño, qué tal mi relación con mis padres y cosas así. Y bueno, yo respondía así y no, es que porque en ese momento yo era muy tímida y no me gustaba hablar mucho. Y bueno, el doctor me dice que sostenga una gasa porque puede que me vaya a doler. Y bueno, dije, no, doctor, yo no quiero eso. Ya no me ponga mi hueso ya. Y bueno, me acomodó y me dijeron que para que me pongan el yeso, pero antes de eso le pidieron a mi hermana que se retire y quedarme con el doctor. Y el doctor me pregunta si yo sufro de algún abuso, porque yo no hablaba mucho. Y como que el doctor se le hizo raro eso, porque, o sea, un niño no debe actuar así. Y bueno, y yo dije que no, para nada. Y luego me mandaron a sacar a mí y para que entre mi hermana. Y pues, y sí, le había preguntado si yo sufría de abuso y mi hermana decía no, para nada y cosas así. Bueno, ya luego me pusieron por abajo para que me pongan el yeso y me pusieron el yeso. Y así pasé varios meses con ese yeso. Y ya para carnaval, yo no podía mojarme porque tenía el yeso. Bueno, yo igual me lo quité para mojarme y otra vez me lo pongo. Y así. ¿Y a los cuántos años te pasó eso? Eso de los 11 años, por ahí, 11, 12. Sí, y yo estaba en la escuelita. O sea, y tuve que faltar a clase. Ya solo fui en la despedida, ya para irme de la escuelita. Ok. Como ven, aquí a mi compañera le ha pasado una anécdota tipo chistosa, pero también de emergencia, porque es una fractura de un brazo. ¿Y a ti qué te ha pasado? Cuéntame. Yo tengo anécdotas también, tanto de ahora como más antes de mi infancia, pero son anécdotas cortas. Por ejemplo, había una vez, creo que eso pasó hace 2 años atrás. Yo estaba lista para venirme al colegio, estaba bien arreglada, y una de esas, yo tengo un miedo. Ese miedo es subir con los tacos al bus, porque tengo miedo de caerme, porque no me sostengo bien o algo y ya. Y ese es mi miedo, hasta el día de hoy ese sigue siendo mi miedo, subirme con tacos al bus. Ya, pues entonces
yo iba junto a mi compañera y yo siempre le decía a ella que suba más después que yo. Pero ese día había en la parada como que mucha gente y entonces yo subí de última y yo cojo y entonces yo le pago al bus del pasaje, pero yo iba con ese gran miedo. Y ya, pues entonces ahora esos buses también, esos choferes que no quieren pagar, dar el suelto o se demoran o no sé qué les pasa, ya, pues yo me quedo ahí esperando. Sí. Y entonces en una de esas en las que yo estoy esperando el suelto, no sé, pero me resbalé. Y es algo que fue demasiado vergonzoso porque o sea, tipo, todavía mucha gente literal, de donde yo estoy, de donde uno paga ahí, yo me caí y salí resbalándome todo ese bus. No. Fue una vergüenza demasiado. Un millón menos. Sí. O sea, porque me dio demasiada vergüenza, más porque había bastantes estudiantes de aquí mismo del colegio. No. Mira, se cayó. Sí, literal, o sea, fue algo demasiado, pero demasiado feo que todavía lo recuerdo como si fuera pasado literal ayer, porque es un miedo que yo tengo y me pasó, porque todavía sigo teniendo ese miedo. Y literal me caí, salí como que rodando y ahora tenía la falda. Y ahí se te... Uy, no. Sí, porque, o sea, fue como con un poquito las piernas medias abiertas, mi caída. Fue, y sí, fue algo demasiado vergonzoso eso. Sí. Uy, no. Y eso pasó hace 2 años atrás. No es como miedo menos igual. Sí, es verdad. Igual tú vas a tenerlo. Y todavía sigo con ese miedo de caerme. Pues ahora sí cuando ya ando con los tacos y subo al bus, trato de sostenerme de todos esos palos que hay ahí, de todos los lados que hay, sostenerme y siempre subirme primera y que suban después todos los estudiantes, porque a veces esos buses arrancan, pero aunque tú estés igual arrancan. Sí, arrancan demasiado veloz. Y eso. Está bueno. Bueno, una otra anécdota que yo tuve fue que me había caído una puerta encima. Te lo juro, me cayó una puerta encima. En ese momento la puerta estaba dañada y tenían que soldarla, pero solo estaba así como arrimada al marco de la puerta. Yo en ese momento yo estaba atrás de la puerta, estaba secando a unos perritos porque lo habían terminado de bañar. Bueno, y no sé, alguien empujó esa puerta y me cayó encima, me cayó todo encima. O sea, yo estaba de espaldas de la puerta, me cayó todo encima. O sea, me pegué con todo el piso, la frente, todo. Y bueno, y fue la culpa de un borrachito andaba por ahí. El borrachito se había arrimado a la puerta y pues me cayó encima. Y en ese momento sale mi abuelito que le reclama, le hizo reclamo, le hizo problemas a ese borrachito. O sea, ¿cómo va a ser eso? Bueno, me llevaron al subcentro, me estuvieron viendo y pues tenía un chibol en toda la ¿En medio? Sí, o sea, todo. Bueno, yo estaba ahí llorando del dolor. Eso pues ya como a los 7 años. O sea, desgracias me pasaban en la infancia, yo sobrevivía en ese entonces. Creo que a todos nosotros más le pasa anécdotas más, creo que en la infancia. Sí. Porque, o sea, como que nosotros estamos experimentando recién, o no sé, por eso nos pasa como que más en la infancia. Sí, más me pasaba a mí cuando se acercaba Año Nuevo. Me pasaba cualquier accidente antes que pase Año Nuevo. Era como tipo una maldición, no sé por qué. Siempre pasaba alguna desgracia antes de Año Nuevo. Y bueno, y ahora ya no me pasa casi nada. Yo creo que se rompió esa maldición. No sé si a ustedes les pasa, no sé. Les pregunto a ustedes. No, sí, a veces sí pasa. Por ejemplo, yo no me acuerdo la fecha exacta, pero tuve como creo que 3 o 4 años en los que que cada año se murió un familiar. Sí, se murió un familiar y o sea, no sabíamos la razón, porque y todo era la casualidad que era casi cuando sí, todo comenzó también cuando primero tuve un primo en el que le pasó un accidente en playas.
Él a medianoche, la verdad es que hasta el día de hoy su caso está inconcluso. No sabemos en realidad qué le pasó. Pero estaba borracho. Y entonces, en las cámaras de seguridad, supuestamente, él caminaba de un lado a otro, de un lado a otro. Y dicen que le pasó un carro, y luego le pasó otro carro, y después le pasó otro carro, que sí que le pasó en sí 3 carros. Y entonces, ya al momento de enterrarlo todo, no sé si algunos de ustedes tienen la creencia de que cuando entierran a una persona creo que con los pies juntos o cruzados, algo así, es como que para que cada año muera un familiar. No sé la verdad, pero es como que son creencias de abuelitos o no sé, tipos creencias, pero sí. Y entonces no sé en sí cómo había ido mi primo. Y entonces desde que él murió, después al otro año siguió, murió otro, ahí no me acuerdo si murió mi abuelito, ahí murió mi abuelita, y después murió otro primo mío, y después murió mi abuelito, y así consecutivamente cada año. Como un ciclo repetitivo. Sí, y entonces entre familiares de parte de mi mamá hablaron, y ahí se acordaron de eso, de mi primo que murió, el primero, y entonces a él como que le fueron a bendecir o algo así para que ya no pasara eso, y ya el año pasado ya como que ya no se ha muerto nadie. Sí, tuve como 4 años consecutivamente que se murieron así seguiditas. Está raro eso, demasiado raro. Pues también ya me dejó de pasar así cosas cuando empezaba a ser año viejo. Ahí ya no me pasaba nada, porque ahí la suegra de mi hermana decía que para que se te quite eso, o sea, esa mala suerte que tienes, mejoras año viejo, todos los años año viejo para que te vaya mejor. Ella pues me ha ido mejor, o sea, no ha pasado nada malo hasta ahora. Y bueno, recién estamos empezando el año. Ya. Recién empezamos el año. Sí, pero ya exactamente se me ha sido como una costumbre hacer cada año un año nuevo. Un año viejo que digan, ¿verdad? Es que sí, porque creo que tienen esa creencia que si ya haces un año viejo un año, tienes que seguirlo haciendo, porque si no, no sé qué pasaría, pero pasa algo. Sí, puede pasar algo. Bueno, son creencias. Yo no sabía si es verdad o mentira. Bueno, otra anécdota sobre mí. Me toca a ti. Cuéntame una anécdota tuya. Cuento una mía. Ya, ven. Otra anécdota de mí fue que me clavé, o sea, en el pie me clavé un clavo. Oye, pero es que esto fue porque esto me pasó fue porque en el patio estaba mi conejo. Yo le iba a ver porque ese conejo se iba a los otros patios de los vecinos, y pues los vecinos me decían, mira mi hija, tu conejo se escapó, y así. Y ya pues yo fui a coger el conejo, y el conejo estaba en un lado donde había muchas hojas y había palos con clavos. Y yo cuando ya me iba a acercar al conejo, yo veía así, o sea, veía con cuidado para no clavarme o que me haga algo. Y bueno, en ese momento las hojas estaban camuflando un palo con clavo, y pues a simple vista mía no lo podría ver. Bueno, en ese momento piso y me clavo el pie, tipo el pulgar del pie. Pero agarré el conejo, lo bueno. Lo bueno es que agarré el conejo. ¿Cómo sería? ¿Cómo? Si recuerdo esa parte, digan. ¿Qué? Ya. Con daño y todo, pero agarró al conejo. Obvio. Salvando al animalito. Tuve que ir con una pata alzada para ir a dejar mi conejo adentro. Y me veo, y ese clavo justo estaba oxidado. O sea, me encontré una fuerte infección en el pie. Yo me lo saco
y estaba sangrando muchísimo, porque hasta en el suelo había derramado sangre. Y bueno, fue a coger el papel higiénico, me dice qué, y eso bueno, no dejaba de sangrar. Tuve que irme al subcentro, me dijeron que me desinfectaron, no sé, y ya pues, ahí estaba con un parchecito para que no me sangrara. Pero ya en las noches era lo peor, porque en la noche seguía ese dolor constante. Yo digo que sería también por el clavo oxidado. Por eso. Sí, y no sé cuánta profundidad en ese momento me habrá pinchado. No sé si habrá topado el hueso o algo, pero sí era profunda. Y bueno, en las noches no podía dormir por el dolor, tuvieron que tomar pastillas y todo eso. Y bueno, y mi dedo quedó como tipo hinchadito, o sea, un piecito gordo del otro está así normal y el otro está un poco hinchado. Y tipo que los zapatos a veces como que uno me queda apretado y otro me queda un poco más flojo. Y bueno, y así fue como me clavé ese clavo en el pie, por escogerme el conejo, solo por eso. Una otra anécdota mía también sería, yo creo que esa anécdota a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, a todos. Es esa de cuando tú quieres buscar algo y no aparece, cuando te vas de compras. Uno está ahí y uno quiere comprarse algo, y más pasa en Año Nuevo y Navidad, en festividades, más claro, donde uno quiere buscar lo mejor de ropa. Y uno va y busca por todo el centro la ropa. Y no hay nada que te guste. Sí. Nada bonito que te agrade. Sí, y entonces, así mismo soy yo. Cuando me voy a comprar algo en festividades, yo estoy paso, dando vueltas y vueltas. Y lo peor es que yo doy vueltas en el mismo lugar y no me di cuenta. Entonces yo creo que nadie se daría cuenta. Porque soy el tipo, estoy así, doy una vuelta y miro un local. Luego en la siguiente vuelta miro por el otro local y lo miro detenidamente. Y creo que después de media hora o algo, recién me di cuenta que estoy dando vueltas en ese mismo lugar. Y después cuando uno ya va cuando ya no hay festividades nada y solamente uno va a pasear o a distraer la mente, ahí es donde uno encuentra algo que ya le guste. Sí, suele pasar. Es que más no hay porque, o sea, más que no ves mucho por lo que hay mucha gente acumulada. Más que en esa fiesta sale mucha gente y es muy sofocante también estar por todos lados también. Y bueno. ¿Cuántos minutos vamos? ¿Cuántos minutos vamos? Para que esa parte se corte. 18. ¿Y esa transporte? Sí. ¿Y qué otra anécdota contamos? Hablemos. No sé si a todos han tenido a un virtualito. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Y más en pandemia. O sea, en sí pasó todo, o sea, mundial, porque todos estaban con el COVID. Digo así que más sería en la pandemia. Por eso. Fue una época donde todo era virtual. Sí, todo. Y, o sea, no podías salir de casa, estabas muy aburrido, y pues para matar ese aburrimiento, conoces personas de otros lados mediante redes. Y bueno, en ese caso yo conocí a una persona. Lo conocí en un juego. Ese juego era de carrera, no como ese juego de free, no. Era diferente. Un juego de carrera. Pero sabes que más en ese tiempo más se tenía virtualitos en Free Fire. También, pero sí. En este caso a mí me pasó diferente. Bueno, hablé con esa persona, estuvimos así, mucho contacto con esa persona mediante redes, nos hablábamos constantemente de nuestros días, de cómo está pasando el colegio y cosas así. Y bueno, y a mí soy una persona que me aburre mucho lo repetitivo, o sea, lo que siempre se repetía, así que hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O sea, me aburría todo eso. Y bueno, pasaron meses y meses y a mí me aburría eso, me aburrí de eso y yo le dejé de hablar, así nomás, le dejé de hablar, pero él me seguía escribiendo y dijo, oye, no quiero hablar contigo porque, o sea, ya, yo no quiero, o sea, no quiero nada contigo porque ya me aburrí. Y más que, o sea, éramos jóvenes, o sea. Y además era virtual.
Sí, o sea, no es que no lo vayas a conocer presencialmente, porque, o sea, no tenía esa disponibilidad y más esa confianza. Podría ser que fuera otra persona en realidad, o sea, desconocido, algo así. Porque póngase que cuando tú lo conoces presencialmente, podría ser otra persona. Bueno, eso sí es Y verdad. te cambia todo, o sea, ves todo diferente y no sería lo mismo. Bueno, estuvimos meses así, perdíamos contacto, pero él me seguía escribiendo. Pasaron años, 2 años, y él me seguía escribiendo. Y decía que no quería nada con él. Y seguía de Y insistente. seguía, era muy insistente. Sí, pero sí se obsesionó conmigo, porque me escribía en Facebook, en los juegos, en WhatsApp, en Instagram. O sea, y veía todo mi estado y la respondía. Y me decía, oye, estás muy hermosa y cosas así. Uy, yo iba a perder contacto, pero él no, él seguía insistiendo, no, mira, podríamos ser amigos, ser una amistad, pero él no quería decir amistad, quería que yo esté con él otra vez. Pero bueno, yo le dije que yo no lo quería, pues, porque yo no lo quiero. Y eso. Y ya no me escribe. Porque lo bloqueé. ¿Tocó bloquearlo? Lo bloqueé en WhatsApp y en Instagram. Ya en Facebook no me escribe. Por eso. Ya, y ahorita que mi compañera menciona sobre las parejas, tengo una anécdota sobre un ex mío. A ver. Esa anécdota que va a contar también, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, o no sé. Es esa pareja por la cual tú darías todo. Esa pareja por la cual uno se escapaba de la casa para irlo a ver. Eso sí era amor, eso sí. Sí. No sé, yo creo que todos en nuestra vida hemos tenido esa pareja a la cual uno hace de todo, hasta pierde confianza de los padres. Yo estuve con él, creo que por 3 años, creo que por 3 años, porque nos conocimos de una manera rara, pero no sé, jugando y ya nos conocimos, como que nos gustamos, amor a primera vista. Entonces sí existe amor a primera vista. Sí, el amor a primera vista sí existe. Ya. Y entonces, hubo un tiempito en el que a mí me cogió la edad del burro. Yo creo que sus mamás les han dicho eso a ustedes. Ya están en la edad del burro. Bueno, y entonces yo estaba con él y pues yo siempre, pero siempre que iba allá donde vive él, porque justamente allá también vivía mi abuelito. Ya, pues íbamos a pasar el día allá, pero yo no iba allá. Sino que sí. Ponía la excusa que iba donde el abuelito, pero no iba. Literal. Esa excusa no. Entonces, la excusa que yo ponía era, ya vengo, me voy a la casa de mi prima. Porque ahí por casa también mi prima ahí. Yo digo, ya vengo, voy a la casa de mi prima. Y yo no me iba a la casa de mi prima. Me iba donde él. Ya, pues, pero en sí, solo nos sentábamos a conversar, porque ni fotos. Solo conversando cosas de la vida, de nosotros mismos, no sé, en pareja. Y no es que yo me quedaba como que unos 5 minutos. Yo me quedaba así, me quedaba horas y horas con él. Para decirte que más después eran que decían, Andrea. Y yo ahí era era muerta de miedo. Y entonces hubo una vez en la que mi mamá me sacó de ahí de la casa de él. Me sacó de su casa. Y entonces en lo que yo salgo, coge y afuera, no importó quién había ahí, sino que afuera de la casa de la familia de ellos, me mechoneó. Uy, no, sí, qué vergüenza. Eso fue una vergüenza bien fea. Así también como pasó eso, pasó nuevamente, pero una vez, ese día yo salía temprano del colegio. Y entonces yo le dije a él para vernos a la salida. Y entonces como yo sabía que mis padres justamente ese día se iban a ir al cementerio. Y entonces como que no iba a haber nadie iba a ver a qué hora yo iba a llegar. Y aprovechaba. Sí, entonces nos decidimos encontrar en un parque.
Y en ese parque pasamos todo el rato que se nos olvidó la hora. Sí, cuando estás con una persona que quieres, como que pasa mucho el tiempo y no te das cuenta. Sí, hasta pasa Ha demasiado pasado- rápido. Tú crees que pasaba un poquito tiempo, pero ha pasado muchas horas en ese momento. Sí, y entonces cuando yo me di cuenta ya eran como las 12 del día y yo salía tipo 10:30 por ahí. Y ya eran las 12 del día. Y yo digo, ya me tengo que ir. Pero es que uno no se quiere ir. Ajá, sí. Ya, pues y entonces yo cogía y me iba. A mi casa, él fue a su casa y ya. Y en lo que llego a mi casa, no habían llegado mis padres. Suerte mía. Pero al rato llegan. Espera, deja acordarme porque me estoy olvidando. Al rato llego. Jordi, recortas esa parte ya. Yo no, No, espera. Así no es, me estoy equivocando. A mi mami la llamaron que yo todavía no había llegado a la casa. Eso fue, sí, eso. A mi madre la llamaron que yo no había llegado a la casa. Y entonces mi mami salió a buscarme. Y justamente yo salía de un barrio en donde yo ya iba en la moto, directo para la casa. Y mi mami estaba caminando buscándome, tipo en el centro, y era buscándome. Y me ve, justamente ella me ve en la moto que yo iba. Y me dice, bájate. Me gritó, bájate. Yo me bajé de la moto y nos quedamos en una vereda. Y ella me dice, ¿dónde has estado? Era en pleno centro, coge y me pega una cachetada. Uy, no. Sí, fue algo demasiado vergonzoso. Y me pegó ¿Por qué te vas sin permiso? me pegó una cachetada, literal. Y entonces ella coge y planta una moto y nos subimos y entonces nos vamos a la casa. Y en la casa, en la moto, pasa regañándome que sí, que esto y que lo otro, y que lo otro, y que lo otro. Luego llegamos a la casa, mi hermano le contó que yo salía a tal hora y no había llegado. Uy, tu hermano el sapo. Sí, por eso fue que Hermanos me así descubrieron. para qué, hermanos Sí. así para qué. No me tapó. Qué mal Ya, hermano. pues, y entonces, mi mamá cogió la beta y ya saben lo que pasó el resto. Y justamente ese día también tenía que ir a verme con él en la tarde. Oh. Y entonces lo que yo hice fue ponerme pantalón jean, porque estaba marcada. Y él Todo, sabía sí. que te pegaba. O sea, Sí, él supo. Y no tuvo consideración de él ir donde tú. Es que él no podía ir donde yo. Pero tú sí, te arriesgabas tú por él. Uy, no. Por eso digo, es ese amor en el que uno hace de todo. Andaba solo de por ser con él. migajera. Sí, por eso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eso fue lo que nuestras anécdotas que nos han pasado en nuestras vidas. Muy interesante. También cosas que a ustedes le han pasado o les podrían pasar a un futuro. Y bueno, yo me despido. Y entonces así es como terminamos nuestras anécdotas, tanto accidentales como le ha pasado a ella y tanto amorosas o chistosas como me ha pasado a mí. Y entonces con esto nos despedimos en esto. Así que chao. Chao.